Personas, cuantos profetas que estuvieron en la antigüedad, y todos ellos en un determinado momento hicieron un oficio el cual Dios le asignó, y podemos ver la grande victoria que el Señor les entregó. Y a pesar de que nosotros en determinado momento nos identificamos con ciertas personas de las cuales Dios obró a través de ellos, el más impresionante que podemos encontrar en toda la palabra de Dios es a nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo se encuentra la esencia del poder, de la sabiduría, de la majestad, todo lo que tiene que ver con grandeza. Hay que mencionar a nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo se cumplen todos los requisitos que el creyente necesita para triunfar en este mundo. Bendice al Señor. Todas las cualidades habidas y por haber que nosotros podamos necesitar, solamente le encontramos en Jesucristo. Muchas personas quizás se identifican con David, bendice al Señor, porque con una lanza, con una piedra derribó a aquel gigante, pero son pocos los que en este tiempo quieren identificarse con Jesucristo, porque Jesucristo vino, bendice al Señor, y dijo: aprended de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Anhelamos las cualidades, las características de muchas personas, pero no queremos imitar lo que hizo Jesús en la cruz. No queremos imitar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. No queremos imitar ser vituperados. Solamente queremos ser exhibidos en gloria, ser exhibidos en escenario. Pero ¿cuántos son los que anhelan padecer por causa del Evangelio? ¿Cuántos son los que anhelan padecer por causa de Cristo? Porque es muy fácil mencionar el Cristo de Pablo, pero no cualquiera que quiere padecer como Pablo por causa de Cristo. Y es necesario de que nosotros aprendamos que si realmente amamos a Dios, debemos aprender a vivir como Él vivió. Jesucristo, la Biblia enseña que cuando los hombres se desordenaron, cuando los hombres se corrompieron, cuando no había fe, cuando no había esperanza, cuando no había nada, el Padre en su majestad envía a su Hijo unigénito, profetizando a través del profeta Isaías, hablando en el libro de Isaías 53, diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no habrá parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le seamos. Muchos de los que estamos aquí, o prácticamente todos, hemos escuchado acerca de Jesús. La Biblia enseña que Jesucristo viene a través de una virgen llamada María, nace en un pesebre, a la edad de 33 años fue bautizado. Luego que fue bautizado, fue al desierto, guiado por el Espíritu Santo, duró 40 días y 40 noches sin comer pan y sin beber agua, bendice al Señor. Pasados aquellos 40 días fue tentado por el diablo, resistió y prevaleció, bendice al Señor. La Biblia dice que cuando Jesús desciende del desierto, no solamente viene lleno del Espíritu Santo, sino que viene en el poder del Espíritu, manifestando el poder de Dios, exhibiendo la gloria de Dios. El Dios invisible se hizo visible aquí en la tierra, pero Él vino con un propósito. Él vino a morir por todos aquellos pecadores. Él vino a morir por toda la humanidad, por la cual nosotros podemos tener redención en Cristo por medio de su sangre. En la cruz del Calvario Él fue exhibido públicamente, dice el Señor. Y luego dice la Escritura que Él exhibió también, anuló el acta de los decretos que no era contraria, exhibiendo los demonios públicamente, dice el Señor. Fueron todos avergonzados. ¿Sabe qué? Jesucristo murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, bendice al Señor, pero dejó promesa. La Biblia enseña que luego que Jesús asciende al cielo, se aparecen unos ángeles y hablan con aquellos que vieron el advenimiento de Jesucristo cuando ascendía al cielo, y le dijo: varones galileos, porque estáis turbados, porque este mismo Cristo que subió al cielo también descenderá en las nubes, bendito sea el Señor. Pero es necesario que nosotros cumplamos con el propósito de Dios aquí en esta tierra, por el cual el Señor nos ha establecido para este tiempo. Todo lo que estamos aquí, tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos un ministerio, tenemos algo que ejercer, pero es necesario que mantengamos la mirada puesta en Cristo Jesús, para que podamos ser alumbrados por su luz, que es admirable, aquella luz que vence a las tinieblas. Pero para vivir una vida en la luz es necesario estar apartado del pecado, es necesario estar apartado de la malicia, de la mundicia, de toda mentira, de toda
antigüedad. Es necesario acercarnos a su presencia. Jesucristo no solamente vino a morir por los pecadores, sino que nos enseñó a cómo vivir una vida agradable delante del Padre. Porque nosotros no sabíamos cómo agradar a Dios, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo y Él nos enseñó a través de su palabra. Su palabra son las que nos enseñan el camino. Jesucristo, la Biblia enseña que es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos escudriñando la Biblia, no simplemente estamos leyendo un libro, sino que se nos está revelando la vida de Dios a nuestras vidas. Pero debemos entender que las escrituras son espirituales y que solamente los que viven en el espíritu la pueden discernir. La iglesia de Cristo no es una iglesia física, no es una iglesia secular, es una iglesia espiritual. Por eso en aquel día, cuando suene la trompeta, no son tus oídos carnales que la van a escuchar, sino todos aquellos que tengan sus oídos finados en el espíritu. Por eso es que todo aquel que no tenga el sello de Dios en su frente no podrá escuchar la trompeta en el día en que Cristo venga. Por eso es que nosotros cada día debemos analizarnos, debemos exequiarnos, hacernos un examen a través de la palabra del Señor. Por eso no creo en ningún creyente, a pesar de que fluya, a pesar de que haga tantas cosas, si está desalineado a la palabra de Dios, no procede de Dios. Ninguna revelación está por encima de la palabra. Cuántas personas dando profecía, diciendo cuántas cosas que Dios le ha revelado, pero cuando tú lo llevas a la escritura, cuando tú lo examinas con el ente de Dios, te das cuenta que está demasiado ligado a la palabra del Señor. Si verdaderamente queremos ser una iglesia santa, una iglesia inmaculada, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, debemos volver a la palabra del Señor. Debemos acercarnos con humildad a su palabra. Aleluya. No nos acerquemos a la palabra del Señor como quien va con un látigo simplemente a buscar un verso para golpear a alguien que usted sepa que le puede caer esa palabra. Vaya a la Biblia con humildad. Vaya a la Biblia reconociendo que usted tiene necesidad de Dios y que usted quiere ser renovado, que usted quiere ser cambiado. Y cuando usted sea santificado para Dios, entonces usted tendrá para darle a otro. ¿Cuántas personas que quieren levantar a otro cuando ellos mismos están en el suelo? No porque Dios quiere que ellos estén en ese lugar, sino porque se han divorciado de la palabra del Señor. Ya no aman su presencia, ya no aman su palabra, se han aferrado más a su ministerio que a lo que Dios quiere hacer en ellos. Se han aferrado a su ministerio y se han divorciado de la presencia de Dios, porque simplemente ellos quieren llenar un requisito en lo humano, pero delante de Dios nada son, dice el Señor. Por eso es que cuando viene la corrección de parte de Samuel, Dios a través de Samuel para Saúl, que recibe lo que Dios le envía, él dice así: yo reconozco que, pero si pido algo, es que me honre delante del pueblo. Lo único que él quería era ser alabado, lo único que él quería era tener aires de grandeza. Pero el que está aquí en el Señor, dice el Señor, debe aprender que solamente los que son pequeños aquí son los que serán grandes delante de Dios. ¿Cuántas personas son? Aquellos que quieren ser pequeños son pocos, pero yo sé que alguien aquí en este día se va a identificar como uno de aquellos pequeñitos, uno de aquellos que son como niños delante del Señor. Debemos aprender a ser como niños para heredar el reino de los cielos. Cristo viene, aleluya. Santo es el Señor. Y si alguno se desespera, la Biblia habla en el libro de Bendito al Señor, segundo libro de Pedro, capítulo 13, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos está dando una oportunidad. Él está extendiendo su brazo de misericordia, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con nuestros labios decimos: yo quiero que Cristo venga, pero realmente en nuestro interior reconocemos que si Cristo viene, en este momento quizás tengamos problemas con Él, porque hay cosas que tenemos que arreglar delante de su presencia. Santo es el Señor. La Biblia habla, bendice el Señor, y dice: despojado de todo peso
peso y del pecado que nos asedia. Dios del Señor. Hay cosas en nuestra vida que no son pecado, pero son un peso en nuestros hombros que nos impiden avanzar. Cada vez que nosotros empleamos nuestro tiempo libre en cosas que no son del Señor, en vez de estar buscando de su presencia, se convierte en un peso en nuestras vidas. Cada vez que nosotros agarramos un dispositivo y duramos 2 horas en Facebook, en vez de durar 1 hora o 2 horas escudriñando la palabra del Señor, se convierte en un peso en nuestras vidas. El problema de lo que es un peso es que posiblemente te conlleve a lo que es un pecado, porque cuando tú te desconectas de Dios, cuando tú te apartas de la presencia de Dios, el temor de Dios se va de tu vida y fácilmente te puedes desviar, fácilmente te puedes deslizar, fácilmente te puedes caer. Bendice al Señor. Hay 2 cualidades de las personas que están en el suelo. Una es el que por descuidado se cae, pero que hay otro no que se caen no porque se deslizaron por sí mismos, sino porque alguien con violencia lo empuja. Y es necesario que si vamos a resbalar, no sea por descuido, sino porque alguien intente empujarnos. Bendice al Señor. Quien intenta cada día empujarnos para que estemos en el piso es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero Dios ve con agrado más cuando tú caes porque te empujan, y no porque cuando tus propios pies se aceleran a correr a caminos de muerte. Bendice al Señor. Hay caminos que al hombre le parecen camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Porque cuando usted sabe que usted tiene debilidad en su vida, cuando usted sabe que hay cosas que usted no puede soportar, y usted con sus pies aligerados camina y procede al mal, es usted quien está provocando su propia caída. Y Dios lo que quiere es que tú todo el tiempo estés en los aires, que tú estés en las alturas, que tú no caigas. Hay momentos de circunstancia, personas que están tan viciados a caer, que llegan a entender en su momento de que Dios no quiere que ellos estén arriba, de que Dios no le importa si tú estás en el suelo. Dios lo que quiere es que tú te levantes, que tú te restaures, que tú seas uno de aquellos que prevalece, uno de aquellos que avanza, no de aquellos que retrocede, teniendo en cuenta que la venida de Cristo es inminente, que Jesucristo no tarda en venir a buscar su iglesia. Pero es necesario que cumplamos con la asignación de Dios, es necesario que nos aferremos a Dios, es necesario que reconozcamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, para que estamos aquí en esta tierra. Porque el que está aquí en esta tierra y no sabe para qué está, es como si no estuviese, porque no va a hacer nada, y todo lo que hace será contrario a lo que Dios desea que esa persona haga. La Biblia enseña que habla alguien en el libro de los Salmos, me parece que es David, dice: mi embrión vieron tus ojos. Santo es el Señor. Y dice que en ellos él vio escrito todas las cosas que fueron marcadas antes de que él naciese. La Biblia habla en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, que antes de nosotros estar aquí, no estamos aquí por coincidencia, sino que es un diseño profético que Dios estableció para una asignación específica. Y hasta que nosotros no aprendamos a vivir una vida en el Espíritu, escudriñando diligentemente para saber los tiempos y las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, no nos vamos a encontrar con Dios, y mucho menos nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Hay personas que no tienen identidad porque no conocen la identidad de Dios en su vida. Cuando usted conoce a Dios, usted aprende a tener identidad. Cuando usted conoce a Dios, usted tiene esencia, usted porta la presencia de Dios. Pero hay muchas personas que simplemente son imitaciones de otros, porque no tienen esencia de Dios, no tienen el carácter de Dios, simplemente se están enfocando en lo que sus ojos naturales pueden ver, pero no pueden reconocer lo que Dios quiere hacer en ellos. Y es necesario que volvamos una vez más a acercarnos a Dios y quedarnos una vez por siempre ahí en su presencia. El propósito de Dios no es que el Espíritu Santo simplemente nos visite en un determinado tiempo. El propósito de Dios no es que simplemente dancemos. El propósito de Dios es que aprendamos a vivir una vida en el Espíritu, lleno del Espíritu, que aprendamos a caminar con el Espíritu, porque esa es la voluntad
voluntad de Dios. Jesucristo aquí en la tierra le dijo a los discípulos: me voy. Todos se pusieron tristes. Él le dijo: no nos dejan solo, le enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Hay personas que están dentro del Evangelio y están caminando por sendas de mentira. Es porque han dejado atrás el Espíritu Santo. Al principio, cada una persona se arrepiente, siempre tiene mucho fuego, siempre tiene mucho fervor, siempre tiene un anhelo, pero al transcurrir de los tiempos hay algunos que se descuidan, hay algunos que piensan, como decía la sierva Stephanie anoche, que se jubilan, que piensan que los van a pensionar aquí. Aquí no hay pensión para nadie, bendice el Señor. Aquí hay que correr la carrera hasta llegar a la meta, y la meta la alcanzamos cuando partimos de esta tierra con Cristo, o el día que Cristo venga por cada uno de nosotros. Es necesario que nos aferremos a su presencia, es necesario que seamos limpiados espíritu, alma y cuerpo, que seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. La Biblia habla en el libro de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 18. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Culmino con esta palabra. El Señor habla en el libro de Apocalipsis y dice que el Señor no, bendice al Señor, viene y su galardón juntamente con Él para recompensar a cada uno de nosotros según sean nuestras obras.